Buenos días. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buenos días. Bien. Bueno, vamos a dar inicio a la charla programada para el día de hoy. Me presento para los que se están incorporando en esta clase. Mi nombre es Laurencia Moyano, soy psicóloga y formo parte del equipo de trabajo de terapia neurocognitiva. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre algunas estrategias y pautas para poder lograr, como habíamos hablado la semana pasada, un envejecimiento activo, y en ese sentido hemos propuesto la temática de hoy, que va a tratar sobre la influencia que tiene el ejercicio físico en el cerebro y en el envejecimiento de este órgano. Ahí me van a decir si se me escucha bien y si se ve la pantalla que estoy compartiendo, por favor. Sí, buen día. Se escucha bien y se ve bien la pantalla. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Sí, buenos días. Se ve perfecto y se escucha muy bien. Bueno, entonces damos inicio nomás. Como decía hace un momento, el objetivo de esta clase va a ser describir los beneficios en la salud cerebral de la práctica de ejercicios físicos. Nosotros a lo largo de estas clases que hemos venido compartiendo con ustedes, hemos ido trabajando en un primer segmento todas las enfermedades neurodegenerativas y cómo afectaban estas por un lado al cerebro y qué podíamos hacer desde la organización de nuestra vida cotidiana hasta las terapias para tratar los procesos de rehabilitación. Luego, en un segundo segmento, nosotros hemos trabajado en otras variables implicadas, ya más de contexto, implicadas en el proceso que padece un paciente, un adulto mayor, cuando atraviesa por una enfermedad neurodegenerativa, y así hablábamos entonces de cómo afecta la enfermedad en el cuidador, que ha sido una de nuestras últimas clases, y luego el estrés, cómo impacta en el cerebro y qué tipo de sistemas altera. Y en una tercera parte lo que hemos propuesto es buscar alternativas que nosotros podamos conocer y compartir con ustedes
para poder trabajar en la prevención y en el tratamiento de estas diferentes dolencias que afectan, como decíamos antes, no solo al propio enfermo, no solo al adulto mayor, sino a todo un grupo familiar. Y entonces proponíamos pautas para el envejecimiento activo, qué intervenciones a nivel comunitario y social tenemos que pensar y reflexionar, y la clase de hoy puntualmente tiene que ver con qué prácticas vinculadas a mis hábitos puedo empezar a cultivar y desarrollar para promover, por un lado, este envejecimiento activo, al cual todos vamos a atravesar, y que, como decíamos antes, no tiene que ver con un momento determinado de nuestro ciclo vital, sino con nuestra forma de vivir a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, la clase de hoy tiene ese objetivo, poder describir puntualmente qué es lo que la ciencia nos dice que podemos hacer para mejorar la salud de nuestro cerebro. Y como ya sabemos, y esto es de conocimiento popular, todos sabemos que el ejercicio físico, que la actividad física implica beneficios para nuestro cuerpo, beneficios tanto físicos como mentales. Eso lo conocemos, lo sabemos, y bueno, lo escuchamos que en todas las disciplinas y en todas las ramas de la salud se lo promueve. La idea es que podamos valorar concretamente cuáles son esos beneficios de cara a lo que nosotros estamos trabajando desde terapia neurocognitiva, que tiene que ver con el envejecimiento de nuestro cerebro y cómo prevenirlo. Entonces, como primer punto, es necesario que podamos distinguir que no es lo mismo hablar de actividad física que de ejercicio físico, ¿sí? Porque ya vamos a ir viendo a medida que avanza la presentación de hoy que son ciertas características de ciertos tipos de ejercicios los que son más beneficiosos para la salud de nuestro cerebro. Entonces, nosotros entendemos como actividad física cualquier movimiento que producen los músculos esqueléticos y que implican un gasto energético. Y entonces ahí entra todas las actividades que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana, como pueden ser las tareas del hogar, desplazarnos a nuestro trabajo, vestirnos, limpiar, hacer como decía, las tareas de la casa, trasladarnos caminando hacia algún lugar. Esas son actividades físicas. Implican un gasto energético para nuestro cuerpo. Pero esto no es lo mismo a ejercicio físico. El ejercicio físico, y es importante que podamos notar esto, tiene ciertas características, y son estas características las que resultan un factor protector de la salud de nuestro cerebro. Ejercicio físico, entonces, es un esfuerzo personal constante sobre una conducta para modelarla y poder instalar cierto hábito de rutina en un horario determinado, cuidando otras variables como tienen que ver nuestra dieta y la alimentación que estamos llevando a cabo en ese momento durante, digamos, el inicio de este ejercicio físico. Entonces, tiene ciertas características el ejercicio físico diferente de la actividad física. No solamente implica un gasto energético, sino que también está regulado por una conducta rutinaria, por cierta intensidad y por el acompañamiento del cuidado de otras variables como pueden ser el estrés y la alimentación. Eso vamos a entender como ejercicio físico. Entonces, decíamos que la finalidad de la charla de hoy es poder comprender a nivel de nuestro cerebro cuál es el impacto que el ejercicio físico genera, y en ese sentido, de qué manera promueve un envejecimiento activo, promueve la salud de nuestro cerebro. Y otro punto importante es que podamos diferenciar cuál es el tipo de ejercicio físico que beneficia más a nuestro cerebro. Porque como nosotros sabemos, hay diferentes ejercicios físicos, hay diferentes deportes.
Hay prácticas deportivas aeróbicas, anaeróbicas, está el baile, está el hecho de practicar algún deporte como el tenis, el básquet, el fútbol, las caminatas, otros deportes más exigentes como son los deportes de competencia o los deportistas que lo hacen de manera de élite. Entonces, estos tipos de esfuerzos y estos tipos de ejercicios que implican un gasto energético diferente y un nivel de intensidad diferente, no afectan al cerebro de la misma manera. Entonces, se han realizado una serie de estudios científicos valorando el impacto del ejercicio y del tipo de ejercicio en la estructura y la funcionalidad del cerebro, y se han llegado a ciertas conclusiones. Por ejemplo, lo que sabemos es que el ejercicio físico proporciona efectos positivos y saludables sobre la emocionalidad y el bienestar de una persona, y promueve las relaciones interpersonales. Pensemos en la práctica deportiva, pensemos en la situación de tomar una clase de baile. Si nosotros nos ponemos en escena, lo que podemos observar es que de cualquier manera, ya sea un deporte individual o un deporte en grupo, nos acerca más a compartir momentos con otras personas, porque hemos compartido el mismo lugar en el gimnasio donde estamos yendo, porque hemos participado de alguna competencia en una maratón, porque hemos tomado una clase de baile que era grupal. Es decir, nos acerca más a generar vínculos sociales que, como nosotros habíamos ya hablado en otras ocasiones, la red social de apoyo de una persona es un importantísimo factor que promueve la salud y fundamentalmente la salud de ese cerebro. Entonces, afecta a la regulación de nuestras emociones, promueve el contacto social y eso es percibido en la persona como un aumento en su bienestar. Por un lado, eso como cuestión general. Puntualmente, con lo que ocurre en el cerebro, lo que las diferentes investigaciones han podido poner de manifiesto es que se produce un aumento en las neuronas. Y esto es importante porque hasta no hace mucho tiempo atrás, hasta hace unas décadas atrás, lo que se sabía acerca de las neuronas es que, bueno, son estas células nerviosas que permiten la transmisión de un impulso nervioso, y que lo que se creía hasta hace poco era que una vez producir una cantidad determinada de neuronas antes del nacimiento, la persona nace, el bebé nace y no se desarrollaban más de estas células a lo largo de nuestra vida. Es decir, nacíamos con una cantidad de neuronas que nos acompañaban y luego las íbamos perdiendo por un proceso de envejecimiento fisiológico a lo largo de nuestro ciclo vital. Lo que se sabe ahora es que la capacidad de neurogénesis, es decir, el nacimiento de nuevas neuronas, puede ocurrir a lo largo de toda nuestra vida. Y la práctica deportiva, el ejercicio físico con estas características, rutinario y acompañado de una dieta saludable, lo que hace es promover significativamente la aparición de nuevas neuronas. También lo que genera es una mejora metabólica y un aumento de las mitocondrias en las neuronas y una reducción de la muerte de las mitocondrias. Menciono la palabra esta, y que si bien es algo un poco más técnico, pero es importante que lo podamos entender, porque las mitocondrias son ciertos organelas que están en el interior de la neurona, que son las encargadas de dotarla de energía a esa neurona. Por lo tanto, lo que dice en las investigaciones científicas de tipo de imagen y moleculares sobre el cerebro y la práctica deportiva es que además de aumentar las neuronas, aumenta la eficacia del funcionamiento de esas neuronas al estar provista por mayores órganos que le dan energía a esa neurona, ¿sí? Entonces, esto es lo que produce a nivel molecular la práctica deportiva. Y por otro lado,
en la misma dirección y consistente con esto que decimos, disminuye la probabilidad de que las neuronas mueran. Como sabemos, el envejecimiento fisiológico es un proceso al cual no vamos a poder escapar y al que todo organismo vivo lo atraviesa a lo largo de su vida. Sin embargo, el hábito, nuestra rutina diaria, nuestra forma de vida va a ir modelando ese proceso de envejecimiento. Y en ese sentido, la práctica deportiva acompañada de una dieta saludable lo que hace es que esa muerte neuronal sea menor y que reduzca la probabilidad de las apariciones de las enfermedades neurodegenerativas, que son las enfermedades propias de la edad, ¿sí? Propias de la tercera edad. Sin embargo, estamos viendo que desde nuestros hábitos diarios nosotros podemos instalar prácticas saludables que modelen nuestro envejecimiento y que enlentezcan o disminuyan la probabilidad de que padezcamos alguna de estas enfermedades. Entonces, vamos a ver cuáles son los efectos del movimiento y el ejercicio físico en el cerebro. Esto es bastante interesante porque aquí estamos viendo y estamos pudiendo tomar, digamos, conciencia de que la práctica deportiva no solo es cuidado a nuestro cuerpo y no solo mejora cuestiones metabólicas y físicas de nuestro organismo, sino que produce beneficios sistémicos en todos los diferentes órganos que componen a nuestro cuerpo, ¿no? En los niños, por ejemplo, la práctica de ejercicio físico, como ya lo habíamos definido, la práctica de algún deporte, promueve la adquisición de la memoria, de la atención, y aumenta la velocidad con la que su cerebro procesa la información. Esto es bien importante porque, como sabemos, el cerebro del niño, el cerebro en esta etapa de la niñez, es donde mayor permeabilidad y posibilidad de cambio tiene. Entonces, practicar en esta etapa de la vida ejercicio físico o algún tipo de deporte potencia la capacidad de neuroplasticidad y de aprendizaje de ese cerebro que ya de por sí, por su corta edad, la tiene. Entonces, no solo como una actividad recreativa y expansiva pensada para nuestros niños, sino también como una inversión en la salud a largo plazo de ese cerebro y de ese niño, ¿no? La práctica deportiva fomenta esto que acabamos de decir: mayor memoria, mayor eficacia en la atención y una velocidad más alta de procesamiento de la información. Por otro lado, a lo largo de todo nuestro ciclo vital, niñez, adolescencia, adultez, adulto mayor, practicar ejercicios físicos va a aumentar la neuroplasticidad del cerebro, sin importar la edad, la edad que tenga quien practique el deporte. Nosotros entendemos a la neuroplasticidad como la capacidad de nuestro cerebro de poder adaptarse estructural y funcionalmente a nuestra vida. Es decir, nuestro cerebro sigue contando con esta capacidad de reorganización de sus neuronas para poder ir respondiendo de una manera más eficiente a las diferentes demandas que van surgiendo. El deporte posibilita eso. Ya vamos a ir viendo por qué o qué ocurre a nivel de las moléculas y las neuronas para que eso sea posible. Y por otro lado, el ejercicio físico, y esto es un dato muy interesante, aumenta la neurogénesis en el hipocampo, justamente en esa área de nuestro cerebro encargada de regular nuestros procesos némicos, encargada de regular nuestra memoria. Es decir, no solo promueve la neuroplasticidad, sino que le da mayor
funcionalidad a nivel estructural y también de organización a esa área que se ve profundamente afectada en las enfermedades neurodegenerativas, puntualmente en la enfermedad de Alzheimer. Nosotros cuando hablábamos acerca de la enfermedad de Alzheimer, mencionábamos que una de las principales áreas afectadas, y que podía evidenciarse esto en las diferentes imágenes del cerebro, es el hipocampo, una estructura que regula nuestras memorias. Entonces, la práctica deportiva enriquece y aumenta las dimensiones, aumenta el volumen del hipocampo, por lo tanto lo protege contra enfermedades neurodegenerativas y puntualmente contra el desarrollo del Alzheimer. Ahora vamos a ver un poquito más técnicamente cuáles son las moléculas a nivel de nuestro cerebro que participan en el proceso de neurogénesis. Y esto que decíamos antes, saber y tener, digamos, la certeza de que esto es posible más allá del desarrollo prenatal. Como decía, antes se sostenía que en el desarrollo del feto ya quedaba garantizado, ya quedaba estimada la cantidad de neuronas con las que se nace. Ahora sabemos que esto se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida. Pero veamos qué es lo que ocurre a nivel metabólico, qué cambios se producen a niveles metabólicos cuando una persona practica ejercicio físico que promueve esta neurogénesis. La neurogénesis, volvemos a mencionar, hace referencia a la aparición de nuevas neuronas. Lo que ocurre es que aumenta el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta es una hormona vinculada con el crecimiento, muy en altas concentraciones durante la niñez y la adolescencia, después empieza a disminuir a lo largo de la vida con el transcurso de los años, pero en la práctica deportiva lo que se ha podido comprobar es que la aumenta su concentración sin importar la edad en el cerebro. Por lo tanto, aumenta la posibilidad de que ese cerebro genere nuevas neuronas. Por otro lado, lo que se sabe a partir de estos estudios es que aumenta la concentración del factor neurotrófico en el hipocampo, en esa área que regula nuestras emociones. Diferentes investigaciones en las cuales se observan el comportamiento, por un lado, a nivel de conducta y por otro lado, a nivel molecular de las personas que se estén estudiando, lo que se ha podido comprobar es que el ejercicio físico, con ciertas características, ya vamos a ver en profundidad cuáles son estas especificidades, va a aumentar la concentración de este factor neurotrófico, y por otro lado, lo que se ha podido notar es que con una práctica rutinaria, ese hipocampo aumenta un 2% de su volumen de manera anual, en aquellas personas que practican de manera rutinaria el ejercicio físico. Y que por el contrario lo que ocurre es que a medida que pasa el tiempo, en aquellas personas sedentarias, ocurre una relación inversa. Ese hipocampo disminuye su volumen en un 2% de forma anual. Entonces aquí nosotros podemos observar que lo que estamos haciendo es enlentecer un proceso de envejecimiento y de deterioro de ciertas áreas en el cerebro cuando llevamos a cabo la actividad física de manera programada. Y por otro lado, algo importante y vinculado con el bienestar de nosotros, de las personas, es que este factor neurotrófico también contribuye a la regulación de la ansiedad y de nuestro estado de ánimo. Ya en la clase que hablábamos sobre el estrés y los procesos de envejecimiento, mencionábamos como principal factor de riesgo para las enfermedades neurodegenerativas los trastornos de estrés, ¿no? Entonces, sabemos ahora que la práctica deportiva, entonces, va a promover
mayores recursos en esa persona para que puedan regular su estrés. Acordémonos que no solo el estrés es un factor de riesgo para las enfermedades neurodegenerativas puntualmente, sino para una serie de enfermedades clínicas como pueden ser las cardiopatías, la diabetes, las enfermedades psicosomáticas, los trastornos mentales. O sea que la práctica deportiva estaría impactando en todos esos niveles. Ahora les comparto los resultados de algunos estudios, los más actuales, sobre el impacto del ejercicio físico en el cerebro. En un estudio publicado en una revista que se llama Neuroscience en el año 2012, lo que se ha hecho es, por un lado, analizar los genotipos de las personas que se estaban estudiando, y estas han sido evaluadas con pruebas de memoria de reconocimiento de objetos antes de empezar con el procedimiento de entrenamiento y después. O sea, en dos momentos se evalúa el rendimiento de la memoria en el mismo grupo de personas. Y lo que se ha hecho es dividir a esos grupos con diferentes programas de ejercicio de una duración de 4 semanas. En lo que diferían estos programas de ejercicios era en la cantidad de días que ejercitaban a esos diferentes grupos. Un grupo se ejercitaba el primer día de la prueba y una semana más. El otro grupo se ejercitaba una semana, pero no el primer día de la evaluación. Otro grupo se ejercitaba todas las 4 semanas, pero no el primer día de la evaluación. Y el cuarto grupo se ejercitaba las 4 semanas más el día de la evaluación. Y lo que se ha podido observar en este estudio es que el ejercicio en los 4 grupos había mejorado la memoria de reconocimiento, y las personas, cuando valoraban su estado de ánimo, se percibían menos estresadas. Pero el dato significativo aquí es que solamente en el grupo que habían hecho ejercicio durante las 4 semanas y inclusive el día de la evaluación, los resultados habían sido significativamente más elevados en las pruebas de memoria, en las pruebas de reconocimiento, y a nivel molecular presentaban mayor concentración de este factor que habíamos mencionado antes, que promueve la neurogénesis. Es decir, yo lo que quiero con esto compartir es que hay ciertas especificidades en la práctica deportiva que son más beneficiosas para nuestro cerebro. Bien, vamos a ver ahora sobre la neurogénesis adulta. Este proceso no solo tiene lugar en el desarrollo prenatal, sino también a lo largo de toda nuestra vida. En un primer momento hemos mencionado que uno de los cambios metabólicos inducidos por el ejercicio físico tenía que ver con que aumenta la concentración de una hormona que promueve el desarrollo de nuevas células nerviosas. Pero también lo que ocurre es que aumenta una molécula que se llama VEGF, que tiene propiedades angiogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Esta molécula lo que promueve es la generación de nuevos vasos sanguíneos, y ya los existentes aumentan su diámetro y funcionalidad. Y esto es algo muy importante porque todo nuestro sistema circulatorio y el sistema circulatorio de los vasos sanguíneos en el cerebro es el encargado, por un lado, de suministrar glucosa y oxígeno al cerebro para que funcione de manera eficiente, y por otro lado, de filtrar el paso de ciertas moléculas que son tóxicas a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, la práctica de ejercicio deportivo lo que hace es mejorar la eficacia de ese sistema hidráulico que es nuestro sistema circulatorio. Mejora
la funcionalidad de los vasos sanguíneos, aumenta la cantidad de vasos sanguíneos y posibilita la eliminación de toxinas de una manera más eficiente. Entonces, no solamente aumenta la cantidad de neuronas, sino que también el funcionamiento de nuestro sistema circulatorio a nivel cerebral, estamos hablando nosotros, aumenta su eficacia. Pero si lo pensamos a nivel periférico, en nuestro sistema, en el funcionamiento del corazón, del sistema circulatorio, sabemos los beneficios, son ampliamente conocidos los beneficios que produce a nivel de la regulación de la hipertensión y de la salud del corazón la práctica de ejercicio físico de manera rutinaria. Eso tiene que ver entonces con qué ocurre a nivel metabólico, qué ocurre a nivel molecular en nuestro cuerpo como consecuencia de practicar un deporte. Ahora veamos qué tipo de ejercicio es más conveniente si lo pensamos como una herramienta para cuidar nuestro cerebro. Lo que se sabe es que es el ejercicio aeróbico el que produce mayores beneficios en nuestro cerebro. ¿Cuáles son los ejercicios aeróbicos? Correr, nadar, jugar al fútbol, practicar tenis, practicar básquet, caminatas con cierta intensidad. También lo que sabemos es que, de acuerdo a la intensidad de ese ejercicio, es decir, leve, moderado o intenso, más intenso, van a estar dados sus beneficios. La intensidad moderada es la que ha mostrado mayores beneficios para la salud de nuestro cerebro. ¿Y cómo saber cuál es esa intensidad moderada? Nuestro cuerpo, por el hecho de vivir, de existir, consume una cantidad de energía, ¿sí? Se llama gasto metabólico basal. Ese gasto metabólico basal aumenta, ya no es de base, sino va a aumentar con la práctica de actividad física y con la práctica deportiva. El ejercicio moderado es aquel en el cual se produce un gasto metabólico de hasta 3 a 6 veces mayor que el gasto basal, ¿sí? Ahora, si ese gasto supera esto, es decir, si yo consumo más de 6 veces la energía que normalmente mi cuerpo consume por el hecho de vivir, eso ya transforma a la actividad que estoy realizando en una actividad de alta intensidad. Y ya vamos a ver que no produce los mismos efectos sobre nuestro cerebro la intensidad de la práctica deportiva. Entonces, la que mayor promueve la salud de nuestro cerebro es el ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Y puntualmente, las consecuencias de nuestra salud que vamos a empezar a notar con esto es, por un lado, como decíamos, el aumento en las células, aumenta la producción de las células. Por otro lado, se produce mayor supervivencia de las células que ya existen y mayor diferenciación neuronal. Es decir, hay más células, puntualmente células nerviosas, estas que ya tenemos y conservamos, lo hacemos por más tiempo, y las células van especializándose cada vez más en la práctica deportiva, no solo por la tarea que implica y el movimiento que implica la práctica, supongamos el fútbol, sino en áreas que tienen que ver con las funciones cognitivas, memoria, atención, velocidad del procesamiento de la información, regulación de nuestras emociones. Y como decíamos antes, va a estimular la generación de estos órganos al interior de la neurona que le dan energía a nuestro cerebro. Entonces estos son los beneficios de la práctica deportiva con estas características, aeróbicas y moderadas. Entonces, llegado a este punto, nosotros podemos presentar al ejercicio físico como una terapia cerebral.
¿Y en qué sentido lo decimos? Por un lado, en que ya sabemos que va a generar esta neuroplasticidad cerebral, es decir, va a permitir a esa persona, va a permitir a ese cerebro que cada vez se adapte con mayor flexibilidad a las distintas demandas que vayan surgiendo en su vida cotidiana y a lo largo de la vida. Y esto es algo fundamental porque nosotros, cuando trabajábamos acerca de las enfermedades neurodegenerativas, mencionábamos que la premisa que guía nuestro trabajo es justamente la capacidad de neuroplasticidad del cerebro. Es decir, el fundamento de la práctica de rehabilitación en una persona que tiene enfermedad neurodegenerativa es saber que ese cerebro se puede reorganizar. Entonces, el deporte fortalece y posibilita esta capacidad de neuroplasticidad que nosotros en el tratamiento de las personas con enfermedades neurodegenerativas usamos como herramienta. Entonces, la neuroplasticidad es el fundamento del aprendizaje de cualquier tipo de conducta, de cualquier tipo de disciplina, es el fundamento de la memoria y es el fundamento fisiológico sobre el cual se sostienen los procesos de rehabilitación en las enfermedades neurodegenerativas. Por otro lado, tenemos lo que mencionábamos antes, cambios hemodinámicos, cambios en el sistema circulatorio, que van a hacer que esa persona y ese cerebro esté mejor irrigado y en ese sentido mejor dotado de las moléculas que le dan energía para seguir funcionando, glucosa y oxígeno. Y por otro lado, que sea más eficiente eliminando los desechos metabólicos. Porque está esto, con el cerebro para funcionar consume una cantidad significativa de glucosa, pero también si no se eliminan ciertos productos resultados del metabolismo de nuestras células, empiezan a aparecer procesos que son tóxicos para nuestro cerebro, procesos inflamatorios que producen a su vez la muerte neuronal. Entonces la práctica deportiva mejora esos cambios hemodinámicos. Y por otro lado, retrasa la aparición del deterioro cognitivo. En un envejecimiento normal, en un envejecimiento saludable, retrasa la aparición del deterioro propio de la edad. Y por otro lado, en los procesos de envejecimiento patológico, lo que hace es dotar de mayor recursos a ese cerebro para poder afrontar el proceso neurodegenerativo. Ahora quiero compartirles otro estudio que pone en evidencia esto que veníamos hablando, y bueno, tener en claro que entonces el ejercicio beneficioso para nuestro cerebro, o el más beneficioso para nuestro cerebro, es un ejercicio físico, aeróbico, constante y de intensidad moderada, ¿sí? En un metaanálisis de la Universidad de Kansas, es decir, en un estudio donde se recopila toda la producción científica sobre el tema, lo que se ha podido observar es que aquellas personas mayores de 65 años, sedentarias, que no presentaban antecedentes de deterioro cognitivo, la práctica de ejercicios físicos con estas características han reducido en un 38% la probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo. ¿Sí? En ese estudio lo que se hace es, por ejemplo, es dividir a estas personas de 65 años sedentarias, de 65 o más años sedentarias, en 4 grupos. Y se ha diferenciado estos grupos por la cantidad de minutos de ejercicio físico que realizaban, ¿sí? Había un grupo que realizaba
72 minutos semanales de ejercicio físico y grupos que realizaban 100 minutos de ejercicio físico, 150 minutos y otros 200 minutos de ejercicio físico. Quería valorarse si esta diferencia afectaba en las mejoras percibidas en el cerebro de esas personas. Lo que se ha observado es que en los 4 grupos ha mejorado su función cardiovascular. Esto es importante porque sabemos que es el factor protector o de riesgo de los accidentes cerebrovasculares. En los 4 grupos había mejorado la cognición, puntualmente en la atención y en el procesamiento de la información. Y lo que se había observado, un dato importante, es que no había una diferencia significativa entre aquellos que habían destinado 70 minutos semanales al ejercicio físico de los que habían destinado 200 minutos. Por lo tanto, lo que se podía concluir es que el impacto de la actividad física no venía dado por la cantidad de tiempo del ejercicio, sino por lo rutinario y por el nivel de intensidad. Todos habían realizado la actividad de manera, en una intensidad de tipo moderado, ¿sí? Entonces aquí vemos que no necesariamente tiene que ser una práctica de todos los días con mucho gasto energético, sino que es la intensidad moderada y regular lo que produce los beneficios a nivel de nuestro cerebro y a nivel de nuestras funciones cognitivas. Entonces veamos cuál es el impacto del ejercicio físico en el envejecimiento de nuestro cerebro. Y aquí, pensando un poco en lo que hablábamos la clase pasada, cuando hablábamos acerca del envejecimiento activo, y habíamos planteado una clase distinta a lo que solíamos hacer, en donde habíamos problematizado cuestiones sociales y culturales relacionadas con el envejecimiento activo, ¿no? Como la intención de poder reflexionar en esos niveles acerca de los cambios necesarios para promoverlo. Hoy lo que queremos trabajar es qué podemos hacer de manera individual, qué podemos hacer en torno a nuestro propio cuidado personal para favorecer este envejecimiento activo. Y entonces lo que se sabe es que no hay una correlación directa entre envejecimiento biológico y envejecimiento cronológico, y que la práctica deportiva puede reducir el envejecimiento biológico. Es decir, no porque una persona tenga 65 años va a tener las mismas características a nivel fisiológico, a nivel de su sistema nervioso central, que otra persona de la misma edad con un estilo de vida diferente. Entonces, la práctica deportiva enlentece el proceso de envejecimiento biológico. Otro dato importante que hemos podido observar y rescatar de estas investigaciones es que 6 meses de ejercicio físico aeróbico producen un aumento significativo en el volumen del cerebro de sujetos ancianos. O sea, derribando todo esto que veníamos diciendo antes, de ciertas ideas anteriores de que el cerebro del adulto mayor no genera nuevas neuronas. Durante un periodo de 6 meses, en donde la persona, el adulto mayor, es puesto en un plan de entrenamiento físico, su cerebro aumenta en volumen. Aumentar en volumen implica que aumenta, por un lado, las conexiones neuronales, por lo tanto es un cerebro que está funcionando con mayor conectividad, y por otro lado se producen más células nerviosas en el hipocampo. Y por otro lado, este es otro dato importante que no lo hemos mencionado antes, es que el ejercicio físico con las características que decíamos, sumado a un ambiente enriquecido sensorialmente, es decir, por ejemplo, lo que ocurre cuando practicamos baile,
aumenta todavía más la neuroplasticidad de ese cerebro. Es decir, una práctica que implique creatividad, que implique innovación, que implique flexibilidad, como es el baile, no solo el ejercicio aeróbico, rutinario, estereotipado, siempre igual, sino algo que genere movimientos aeróbicos y por otro lado produzca placer, como es la actividad del baile, es, digamos, la mejor alternativa para nuestro cerebro como factor protector para las enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando en dos direcciones. Por un lado, en lo que hablábamos que tiene que ver con los beneficios moleculares que produce la actividad física en nuestro cerebro, pero por otro lado, porque le estamos dando la posibilidad a esa persona de experimentar placer y bienestar al realizar el deporte. El baile es una actividad en la cual la persona disfruta, siente placer al hacerlo, es una actividad más bien de ocio. Entonces, estas dos variables cuando se conjugan, producen mayores beneficios en la salud de una persona. Bien, con respecto a esto que digo, bueno, todo lo que estamos hablando tiene que ver con las diferentes investigaciones y con diferentes estudios que se realizan con personas, estudios controlados que se realizan con personas. En una investigación en el año 2008, que consistió en examinar los efectos de seguir programas de 6 meses, por un lado, de entrenamiento en baile, y por otro lado, a otro grupo de ejercicios aeróbicos. Lo que se ha podido constatar es que el baile y la actividad física aeróbica mejoraban la aptitud física, esto que ya conocemos, ¿no? Mover nuestro cuerpo implica beneficios en nuestra salud. Pero que solamente el baile es el que, no solamente el baile, si se lo comparaba con el ejercicio aeróbico rutinario, el baile había aumentado más la concentración plasmática de ese factor neurotrófico que hablábamos, que es el que da origen a la generación de nuevas neuronas. O sea, el baile en tanto actividad física, aeróbica y actividad recreativa aumenta las condiciones moleculares de ese cerebro para que sea posible la generación de nuevas neuronas y en ese sentido protejamos ese cerebro de un envejecimiento. Y otra cosa importante, como decíamos al inicio de la presentación, el ejercicio físico no es sinónimo de actividad física, no solamente es mover nuestro cuerpo, sino que tiene que estar acompañada de otros cuidados en otras áreas, fundamentalmente en nuestra alimentación. Entonces, ¿qué alimentos son más beneficiosos a la hora de practicar un deporte o de practicar ejercicio físico? Antes de mencionarlos, que aquí ya los tenemos bien anotados a todos, es importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestro cerebro es el órgano que mayor gasto energético consume de nuestro metabolismo basal. Es decir, del 100% de energía que necesita nuestro cuerpo entero para funcionar, el 20% es ocupado por el cerebro para realizar los diferentes procesos que tienen que ver con lo motor, con lo cognitivo. O sea que este cerebro se ve directamente impactado por el suministro energético que nosotros le demos a partir de la dieta, a partir de ciertos alimentos. Entonces, ¿cuáles alimentos mejoran la funcionalidad de nuestro cerebro cuando practicamos deporte? Son el magnesio, que lo vamos a obtener de todas las verduras con hojas oscuras, ¿sí? Y el magnesio lo que hace es aumentar la plasticidad sináptica de las neuronas en el hipocampo.
volvemos a ver cómo son cambios específicos y cambios que tienen mucho sentido si los pensamos en lo que ocurre en las enfermedades neurodegenerativas. El hipocampo, como decíamos antes, es esa área que se ve totalmente atrofiada en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, una dieta rica en magnesio lo que hace es que esa área cuente con mayor plasticidad, es decir, con una mayor posibilidad de adaptarse y aprender nuevas conductas. Por otro lado, una dieta que aporte serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que está implicado en la regulación de nuestros estados de ánimo, y la obtenemos del pollo, del queso, de todos los lácteos, de los huevos, de los frutos secos. Y por otro lado, el ácido fólico, que está presente en las verduras de hojas verdes y en los cítricos, que es el principal precursor del desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Desde el desarrollo intrauterino hasta el desarrollo, digamos, a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Entonces, el punto es el siguiente. Si yo no proveo a mi cuerpo de estas sustancias a partir de una dieta equilibrada y rica en estas vitaminas y minerales, no cuento con la materia prima para poder propiciar todos estos procesos que mencionábamos antes que tienen que ver con la neurogénesis y la neuroplasticidad. Entonces, por un lado tenemos el ejercicio físico y por otro lado el suministro de la materia prima para que ese cerebro cuente con la energía para poder responder a las diferentes demandas que van surgiendo en el ambiente y que se traducen como un gasto energético. Bien, entonces, ahí estamos ya mencionando los diferentes aspectos que la práctica en tanto ejercicio físico, habíamos mencionado en un principio, funciona como un factor que promueve la salud de nuestro cerebro. Y sintetizando entonces podemos decir que el ejercicio físico genera beneficios en nuestra salud física y mental, pero que estos beneficios van a ser mayores si cuidamos ciertas características de esos ejercicios físicos. Es decir, un ejercicio físico moderado, de intensidad moderada de tipo aeróbico. ¿Por qué hacemos esta distinción de tipo aeróbico? Porque es el ejercicio aeróbico el que produce la neurogénesis. El ejercicio anaeróbico, en realidad, no produce neurogénesis, sino lo que se conoce como migración neuronal. Es decir, las neuronas que ya están se especializan y se agrupan funcionalmente de otra manera, pero no aparecen nuevas neuronas. Esto tiene que ver con el tipo de cambio metabólico que produce el consumo de oxígeno a la hora de practicar el deporte. Entonces, ejercicio físico, moderado, aeróbico, sumado a un ambiente enriquecido, es decir, como por ejemplo lo que ocurre cuando practico algún tipo de danza o cuando tomo talleres de baile, más una dieta saludable que contemple estos diferentes nutrientes y vitaminas que le dan energía a ese cerebro que está practicando deporte para que pueda suplir el gasto energético que necesita, es decir, alimentos que contengan magnesio, ácido fólico y serotonina. Eso es un poco en síntesis lo que hemos decidido compartir con ustedes, y creo que tiene que ver con cambios posibles y accesibles a nosotros que podemos ir pensando para garantizar un envejecimiento saludable por un lado, pero que también podemos pensarlo como la terapéutica necesaria para trabajar con las personas que ya están padeciendo algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Entonces,
compartir con ustedes esta frase que me parece que sintetiza muy bien lo que hoy hemos hablado, y que es de Ramón y Cajal, que es un médico, cardiólogo. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, ¿no? Es lo que venimos hablando. Entonces, pensar que nuestros hábitos de vida a lo largo de todo nuestro ciclo vital modelan ese órgano que esencialmente tiene la capacidad de ser modelado. Bueno, muchas gracias, y escucho si tienen alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos hablado. Laurencia, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Muy enriquecedora toda la charla. La verdad que sin desperdicio. Bueno, gracias. Por nada. Digamos, el único obstáculo que encuentro en todo, que es sumamente positivo, es básicamente en la constancia. De hecho, por ejemplo, en los gimnasios hasta se ha bautizado con el nombre de golondrinas a toda esa masa de gente que va a hacer ejercicio físico en septiembre, octubre, olvidando el verano, dejando de lado de entrenar en invierno. Y el mayor problema creo que está en la constancia, porque de hecho está más que demostrado, como lo has comentado, el tema de los beneficios que se producen. Pero creo que habría que trabajar, no sé si desde el cerebro, desde los hábitos, desde alguna cuestión más profunda, mantener esa constancia, ese ritmo, y por ahí poner prioridades en cosas que en el estrés cotidiano, el trabajo, nos van tapando. Y bueno, en mi caso, tengo 55 años, digo, no esperar al momento de la jubilación para decir ahora tengo tiempo. Me pareció muy valioso lo que decías de hacerlo, bueno, dentro de lo que se puede, o la gente más joven, como un hábito de vida. Y creo que ahí está el secreto, y no encuentro cómo, digamos, afirmarme a ello, ¿no? De poder Yo mantener creo que esa también, constancia. sí, también tiene que ver, digamos, con las expectativas que uno pone a la hora de realizar el deporte, ¿no? Porque aquí lo que veíamos es que no es una práctica deportiva de competición la que tenemos que sostener, sino la caminata con cierta intensidad 3 veces a la semana durante media hora ya cumple con estos beneficios, con estas características de este ejercicio físico que nos beneficia. Como poder notar que no es esa exigencia del deporte hecho de manera competitiva, o el tema de correr, sino una caminata de intensidad moderada 3 veces a la semana ya nos garantiza estos beneficios. O sea, yo creo que tiene que ver con eso, con poder pensar una rutina posible para nosotros. O sea, posible desde el punto de vista que se acomode a nuestros horarios, que se acomode a nuestras posibilidades, a nuestro movimiento, digamos, en el día a día. Ahí tiene que ver esto, ¿no? Poder acomodar muchas otras variables que hacen a la rutina diaria de cada uno, para que esto que sabemos que nos beneficia lo podamos sostener en el tiempo. Acomodar expectativas, acomodar horarios, ¿no? Para que sea más sencillo la instalación del hábito. Porque es un hábito, ¿no? Sí. Doctora, buen día. Gracias. Doctora, buen día. Sandra Buenos Suárez, días. enfermera, ¿cómo le va? Buenos días, Doctora, Sandra. una pregunta. Un pacientito con un ACV, digamos que está en plena rehabilitación, ¿cómo serían, digamos, sus ejercicios porque realmente es un paciente joven de 59 años que ha tenido un ACV bastante severo y está en una rehabilitación? Digamos, sí, la kinesióloga hace sus ejercicios, pero quisiera saber, aparte de lo que las kinesiólogas le dejan las actividades, ¿qué probabilidades hay, digamos, en otros ejercicios para que él pueda estar mucho más contenido en el tema de su rehabilitación? Eso tiene que ver fundamentalmente, digamos, con el tipo de déficit que haya dejado, digamos, el ACV. Sabemos que es muy variado, digamos, pero siempre va a ser un trabajo supervisado y en conjunto desde kinesiología
con el profesor o el auxiliar, digamos, de actividad física. Porque en esos casos en donde hay, digamos, donde se ha sufrido un accidente cerebrovascular, cualquier tipo de ejercicio no beneficia. Cualquier tipo de ejercicio físico no beneficia. Porque lo que puede pasar es que yo haga que esa persona adquiera, digamos, ciertas posturas o ciertas formas de acomodar su cuerpo que vayan en contra, digamos, de lo que el proceso del kinesiólogo quiere instalar para rehabilitar determinadas áreas. ¿Sí? Entonces, sí se puede, porque ya sería una actividad distinta, donde no es terapéutica propiamente dicha, sino que también podría disfrutarla la persona, pero tiene que estar supervisada por el kinesiólogo que haga la rehabilitación. Es decir, el kinesiólogo es el idóneo en marcar, bueno, podemos hacer este tipo de ejercicios con esta intensidad, en consideración de que no afecte el proceso de la rehabilitación kinesiológica. ¿Se entiende? Sí, claro, incluso le doy un ejemplo, porque este pacientito también ha perdido el habla. Entonces, lo manejamos, digamos, que vamos repitiéndole los nombres, o que vamos, porque él me decía escribir o hablar, me dice él. Entonces, como para ir activando digamos, su mente, digamos, en el tema de que él quiere volver a recuperar el habla, y hay veces que no puede, por ejemplo, digamos, decir todas las palabras completas, las palabras que nosotros por ahí le enseñamos. Sí, el trabajo en la rehabilitación de personas con ACV siempre tiene que ser un trabajo interdisciplinario, porque vamos a necesitar el asesoramiento de kinesiología, bueno, neurología, psiquiatría y fonoaudiología, y lo que nosotros brindamos, digamos, desde terapia neurocognitiva, que tiene que ver con la neuropsicología. Es un trabajo interdisciplinario, porque cada una de estas ramas, digamos, va a ir marcando el camino y las metas de rehabilitación de cada área: lenguaje, motricidad, salud mental, habla, ¿sí? Así es. Sí, Doctora. Gracias, doctora. No, por nada, gracias, Sandra. Doctora, desde Chile una consulta. ¿Qué Saludos. tal? Hola, Marilyn. Hola. Con respecto al envejecimiento activo y al ejercicio que nos menciona en la charla, ¿cómo influye el patrimonio previo, digamos, en los pacientes que van hacia la adultez, el que desde muy jóvenes o muy niños hayan realizado ejercicios durante toda su vida y nos encontramos con este adulto ya con un patrimonio que no es el mismo que el que parte en el periodo ya de adultez, sobre los 50 años, haciendo ejercicio por primera vez? Entonces... Así es, ¿no? Es tal cual lo mencionas. Nosotros lo que tratamos de hacer, digamos, con estas charlas es poder concientizar, digamos, de los beneficios de la práctica deportiva a lo largo de toda nuestra vida. Lo que nosotros hacemos desde la niñez hasta nuestros últimos días funciona como un factor que nos protege o como un factor que nos vuelve vulnerables. No va a ser el mismo cerebro y no va a ser lo que nosotros llamamos como, como capital intelectual o capital cognitivo, reserva cognitiva de la persona, no va a ser la misma de aquella persona que haya practicado durante toda su vida ejercicio físico, de aquella que lo empieza a hacer en la vida adulta. Hay una diferencia, pero también es necesario remarcar que, más allá de que no se lo haya hecho como un hábito desde la niñez, en cualquier momento que se inicie esta rutina de ejercicios físicos va a generar un cambio significativo a si no la hago, o sea, es decir, a si no la comienzo a hacer en ningún momento de mi vida, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado está la cuestión que no hemos mencionado aquí, porque ya sería muy técnico hablar sobre eso, que tiene que ver con
la genética de cada persona, ¿no? El ejercicio físico impacta de manera diferencial de acuerdo a nuestra genética, de acuerdo a nuestra herencia biológica de nuestros genes. No impacta de la misma manera. Hacer ejercicios físicos en una persona con determinada genoma va a tener ciertos beneficios que no puede tener en otra persona con un genoma distinto, ¿sí? Por más que lo practique toda su vida. Entonces sí hay variables que van modelando esto, pero lo que tiene que quedar como mensaje claro es que cualquier momento de nuestra vida es propicio y es favorable dar inicio a esta práctica regular de ejercicio físico, ¿no? Muchas gracias, doctora. No por nada, gracias a vos, Mari. Bien, bueno. Disculpe, yo tengo una duda. Buenos días. Sí, buenos días, Ana. Me llama la atención, si me podría aclarar, no entendí bien, ¿cómo se le proporciona glucosa al cerebro? ¿Cómo le proporcionamos glucosa al cerebro? Sí. Bien, la glucosa es, digamos, es la molécula con la que trabaja nuestro cerebro para tener energía para realizar los diferentes procesos necesarios. La obtiene de la sangre y la obtiene de los diferentes alimentos que nosotros incorporamos en nuestra dieta. Es decir, incorporamos alimentos como materias primas que luego son metabolizados por otros sistemas, como es nuestro sistema digestivo, eso se reabsorbe a nivel de la sangre, y a partir de la sangre, en este riego sanguíneo que decíamos nosotros que nutre el cerebro, toma la neurona, por ciertos órganos que posee y membranas que tiene esa neurona, toma de la sangre glucosa solamente y oxígeno, y filtra otras moléculas que son tóxicas y que no sirven para, digamos, el funcionamiento eléctrico de la célula. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Es que me quedaba la duda, entonces la base es la alimentación de alguna manera. Sí, sí. Y otra cuestión importante para aclarar, ¿no? Cuando hablamos de glucosa, no estamos hablando de que sea beneficioso para nuestro cerebro los alimentos ricos en azúcares. No. Todo lo contrario. La glucosa obtenida de otras fuentes, como frutas y los diferentes otros alimentos que habíamos mencionado. No la glucosa obtenida de los productos manufacturados, industrializados y ultraprocesados. No es esa glucosa la que es beneficiosa para nuestro cerebro, ¿no? Eso también es importante aclarar. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, por nada, gracias. Bien, bueno, ya vamos a estar informándoles de novedades acerca de cómo vamos a continuar con estos segmentos de charlas, y más o menos lo que estábamos pensando tiene que ver con ya acercarnos más a talleres destinados a poder estimular o conocer cómo se estimula cada una de las áreas y funciones cognitivas. Es decir, vamos a pensarlos a los segmentos que vienen, un poco más prácticos, que nos permitan interactuar un poco más, ya no tanto teórico como los veníamos haciendo. Pero bueno, ya vamos a estar informándoles a partir de nuestra página, así que sería bueno que estén atentos cuáles van a ser los programas para las clases que vienen. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Me alegra un montón porque veo muchas caras que las venimos viendo desde el principio, así que gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Chao. A ver, aquí voy a responder a una última preguntita que veo en el chat antes de que cortemos. Dice, ¿podría aclararme si el estrés, si es que el estrés o un estado emocional deprimido ayuda al deterioro cognitivo? Sí, esto lo hemos hablado, y el estrés produce un envejecimiento cerebral prematuro. Sí, afecta el estrés y la depresión, porque la depresión se traduce en un estrés fisiológico para nuestro cerebro, sí genera ciertos cambios en
en nuestras neuronas ciertos cambios metabólicos que hacen que se apresure más el proceso de envejecimiento cerebral. Por eso, lo mencionábamos, por eso hemos destinado una de nuestras clases a hablar sobre los efectos del estrés en el envejecimiento cerebral. Te invitamos, Edwin, si quieres revisar en nuestra página, ahí vas a poder encontrar el material que hemos trabajado sobre el estrés y cómo afecta al envejecimiento cerebral. Bueno, muchas gracias y estamos entonces en contacto para continuar con los talleres. Chao. Adiós. Chao. Gracias, excelente día. Gracias. Gracias. Excelente día. Desde Argentina, muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora Santiago, gracias. Ay, te va a abrir cuando hablas con la mujer. Que ya está como a Ay, Jesucristo.